Ahora, vos sabés que volviste al tema del país y te quería tocar un tema que a mí me preocupa muchísimo, que no se habla tanto ni en los medios, pero que está ahí, que tiene que ver con la famosa base china que está en nuestro país hace unos años. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sabés de esa base? Parece que hay un Mirá, hermetismo total, no se puede entrar. ¿Qué pasa? Es un misterio. y pasa, yo creo que es parte de, mirá, no soy un gran, digamos, investigador de eso. Me metí en su momento porque vino con la excusa de que, justamente de la carta blanca que te proporciona el espacio exterior. Porque justamente vinieron a instalar, creo que había sido como una especie de radiotelescopio, una cosa así, en su comienzo. Creo que estaba relacionado con alguna cuestión de desarrollo tecnológico espacial. Pero sinceramente, yo creo que es parte de todo, de toda esta forma nueva de colonizar. Se coloniza hoy en día, no se coloniza más por armamento, no se, salvo en algunas regiones, lógico, ¿no? Pero a países como los nuestros se los coloniza por cuestiones de empresa, de corporaciones y de tecnología. China puntualmente es un tema muy a debatir porque también George Soros y David y Henry Kissinger, ambos, en Kissinger. una George Soros en una entrevista a una periodista de Bloomberg le dice que China, esto en el año 2011, le dice que China tenía que un papel fundamental en la instauración de este nuevo orden mundial y que era de vital importancia que China se uniera a lo que era la ONU, justamente, y al Fondo Monetario Internacional, esto en el 2011. Henry Kissinger en el 2009 dice lo mismo, dice, hoy en día, dice así, en el año 2009, dice, hoy en día Estados Unidos y China se han vuelto, se han unido de una manera más allá de lo imaginable para cualquiera. Esto en el 2009. O casualidad, ¿qué se la pasa diciendo el presidente Donald Trump? ¿Y quién tiene la culpa? China. China, 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 the virus, China, virus, Bueno, China. hay que buscar un enemigo, ¿no? Como acá, como en nuestro Bueno, país, siempre. por eso te digo, a lo que voy es, Donald Trump repite las mismas frases que repetía George Bush cuando habían atacado las Torres Gemelas, que era todo el tiempo the terrorists, the terror, terror, terrorists. Cualquiera que haya visto la película Seiges sabe de lo que le hablo cuando muestra esa conspiración. Que es todo el tiempo, ¿no? Es todo el tiempo esta cuestión de bombardearte la cabeza constantemente. Entonces, a lo que voy es, en la época de la Guerra Fría, la excusa la tenía la Unión Soviética, ¿no? El comunismo, hay que ir en contra del comunismo, cuando Estados Unidos y Rusia están manejados por las mismas fuerzas, y ahora le toca a China, simplemente. Entonces, Ahora, creo que, no, cierro perdóname, con esto, digo, sí, digo, no estoy al tanto específicamente de lo que está haciendo China en las bases que tiene acá en Argentina, pero también la misma pregunta es, ¿por qué hay tantos militares y tantos de golpe, tantos negocios en el sur argentino de la comunidad judía? ¿Por qué el plan Andinia sigue vigente? ¿Por qué Israel manda a los cadetes o a los que se terminan la colimba a mapear acá el sur de Argentina? Ahora vienen también los chinos, tenemos los yanquis con las bases militares en los acuíferos, y ahí eso es simplemente la confirmación del plan 200, del memorándum 200 de Henry 200. Kissinger. Esa es la confirmación, que a la fecha de hoy seguimos siendo su patio trasero de recursos naturales, junto Bueno, con el litio, ¿no? Y todo eso. eso te quería preguntar. Es muy interesante analizar, si vos te diste cuenta, la figura de Kissinger. O sea, fíjate la edad que tiene. Debe ser de los más antiguos que quedan de Parece toda, Yoda. claro, toda esta planificación. Debe ser de los pocos que quedan por la edad que tiene, ¿no? Es Y muy... David Rockefeller falleció, no me acuerdo en qué año, pero creo que fue un día de eclipse de luna. Ahí también debe haber algunas cosas raras. También se dice que el príncipe Harry también fue extraído del vientre de Lady Di un día de eclipse de luna, más allá de lo que fue la muerte de Lady Di, ¿no? Pero digo, si ustedes ponen en Google, ponen cena de caridad Donald Trump jesuita, así ponen así para que les salga. Le va a aparecer en el año 2016
siempre, no sé si vos lo sabías, el cardenal de Nueva York, recordemos que la figura del cardenal no es una figura religiosa, es una figura, mira, para repetir lo mismo que la otra vez, mira. Bueno, gente, esto va a quedar en el canal de YouTube de Yo acá LZ Film. tengo las revistas, estas revistas que me acompañan siempre. Acá tengo una muy buena, un capítulo que es los jesuitas en Tucumán, pero hay una que es esta. Jesuitas y cardenales. La figura del cardenal es una figura política desarrollada por la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para manejar países, literalmente. Entonces, vos pensás que en algunos países si no estás bautizado ni siquiera podés postularte a presidente. Arranquemos ya por ahí, ¿no? En Nueva York, el cardenal de Nueva York, el cardenal de Nueva York, siempre hacen una cena de caridad pública que se transmite por televisión, que invitan a ambos rivales, demócratas y republicanos, a una cena de caridad que está constituida en una serie de mesas en forma piramidal y cada vez más chiquitita, y se hace lo que ellos llaman un roster. ¿Viste? Cuando se tiran mierda con chistes, se van tirando mierda. Primero arranca Hillary Clinton diciendo cosas de Donald Trump, con algunas intimidades. Donald Trump está ahí mismo, se cagan de risa. Después sube Donald Trump y le tira mierda a Hillary Clinton, y Hillary Clinton se caga de risa. El cardenal también. El cardenal está acá está Donald Trump, acá está Hillary Clinton. Y después hay un montón de gente propia de Estados Unidos. Uno de los que está en esa cena, una cena que recaudó $6 millones en ese momento. No vas a ir vos, maestro, quédate tranquilo, porque el cubierto creo que estaba a $120.000, una cosa así. Es Henry Kissinger. O sea, está Donald Trump, el cardenal, Hillary Clinton, y 2 mesas para arriba está acá Henry Kissinger. Y 2 asientos para el costado está una mujer vestida de rojo, que en un momento se pone guantes blancos hasta acá, que es hoy en día, que sigue siendo hoy en día, la periodista, te diría entre comillas, número 1 o top 5 de Fox News, que Fox News es la cadena que le hace el aguante a Donald Trump, y es como que es la cadena con pinches como C5N ahora con nuestro gobierno, y esa mujer particularmente que estaba en esa cena es la que le va tirando cuerda siempre. Cuando yo sigo mucho las noticias norteamericanas, ves el entongue que hay. Y ahí estaba Henry Kissinger. A lo que voy con esto, un tipo que evidentemente sigue totalmente operativo. No entiendo cómo sigue vivo después de las atrocidades que hizo, desde planificar los golpes de Estado en Latinoamérica hasta las cosas que ni siquiera debemos saber en la que ha participado. Che, Iru, escúchame, un tema a reflexionar, porque acá dicen, queremos pensar distinto, me pareció interesante la pregunta, queremos pensar distinto pero buscamos en Google y en Wikipedia. Claro. Es un tema, ¿no? Porque en realidad, digamos, ¿por quién está manejado Google? Habría que ver, esto es un tema para que reflexionemos todos, ¿no? A ver, ¿de dónde sacamos la información? Uy, pará, señores, se está cortando esto, ¿está para un rato más? Che, dale. Digamos, más allá de los libros que uno pueda leer, que lamentablemente uno cada vez lee menos, porque esa es la realidad. Bueno, pero sí, yo creo que acá hay varios puntos. A mí me gustaría abordarlo de la siguiente manera. Si quieren, usen Yandex, que es el buscador ruso, en lugar de usar Google. Acá el punto es, ¿yo uso Internet o uso Google? Vos podés usar Google como punto de partida. Incluso, imagínate vos que estás usando la herramienta del enemigo para buscar algo, ¿no es cierto?, que de alguna manera vos considerás que es la verdad. Pero el tema es, ¿dónde está alojada la información? La búsqueda no es lineal, no es, quiero saber la verdad del universo, ¡pum! Y el primer link que te da el Google, que por lo general está pago por publicidad, que va a pertenecer a la revista Cosmos, te va a dar la respuesta. Obviamente, o sea, hay que ir entendiendo eso porque es el punto de partida. O sea, investigar te puede llevar años. Sí o sí, uses Google, uses Yandex, uses Brave,
use el buscador que vos quieras buscar, o que quieras utilizar, mejor dicho, para no repetir la palabra, vos después tenés que ir contrastando esa información, tenés que ir consultando distintas fuentes, porque cuando vos mencionás lo de los libros, antes era mucho más fácil engañar a la gente. ¿Por qué? Porque tenías una sola narrativa. Entonces, Exacto. si dejamos de lado las novelas, o dejamos de lado la ciencia ficción, te contaban la historia de los que ganaban la guerra, no te contaban la verdadera historia, ¿entendés? Entonces, hoy en día, justamente toda esta censura que está viniendo, toda esta inteligencia artificial puesta al servicio del nuevo orden mundial, ¿para qué? Para cambiar los algoritmos, para no recomendar videos que te puedan llegar a ayudar a encontrar otro camino, censurar canales, todo ese tipo de cosas, es una demostración directa que por primera vez en la historia, vos, yo y todo lo que nos están viendo, tenemos una fuente alternativa de contraste, que ya no es la narrativa oficial, que no es el libro que encuentro en una biblioteca, que encima para ser impreso y para estar autorizado para que lo impriman y demás, y para que esté puesto en una biblioteca, y capaz que seguramente se te va a complicar contrastar la información esa. Por otro lado, la universidad, no sé, de Oxford, la universidad de Yale, ¿no tienen canales de YouTube? Entonces, acá el punto es, si yo hoy quiero aprender a arreglar un auto, me fijo en YouTube, pero si quiero tomar un curso a distancia de abogacía, me puedo también inscribir en el curso de abogacía de la Universidad de Cambridge, ¿entendés? Entonces, depende para qué. Yo creo que el comentario que hizo esta persona es lo que primero se nos dispara a la mente, pero hay que entender que por primera vez tenemos una biblioteca de Alejandría a nuestra disposición con los pros y con los contras. Estoy de No te comas acuerdo. la primera galletita, contrastá, probá también otra que tengan sabor amargo, después incluso tratá de, entre lo que estás haciendo vos, o sea, si tenés dudas sobre un tema o te interesó, tratá de contactar con una persona que te pueda acelerar un poco el camino, tampoco confíes en esa. Y eso es un poco lo que yo veo y digo, puta, si ese es el método que cualquier persona sigue, ¿cómo podemos estar, no por mí, pero cómo puede haber gente así creyéndose que un Donald Trump es un salvador? Es porque es gente que, fíjate que el movimiento de QAnon en su mayoría son todos cristianos. Son gente que necesitan creer en un salvador, solamente que les cambian el ropaje, simplemente es. Sí, y recién hablaban de Wikipedia, claro, uno tiende a endiosar, si lo dice Wikipedia es palabra sagrada, pero bueno, uno se olvida que Wikipedia puede ir rellenado por la gente que va agregando información Oh, también. pero escúchame, déjame que te elaboro sobre eso. Hay un video del año 2006 que muestra en Israel se dan cursos a gente judía de cómo modificar y les autorizan las cuentas para modificar en Wikipedia. Yo cito Wikipedia como una especie de el extremo del absurdo. O sea, si hasta en Wikipedia te dice esto, imagínate si te pones a profundizar en temas, o sea, porque cuando yo cito a Wikipedia, lo cito con el contexto de decir, incluso algo que supuestamente es una teoría de la conspiración, que no debería figurar en ese tipo de fuentes, figura incluso hasta en esa fuente. Y después hay una herramienta que es muy buena, que se llama Way de camino, W-A-Y, Way Back, de volver para atrás, Machine. Way Back Machine. Es un open source que vos podés poner cualquier link, incluyendo de Wikipedia, y te muestra un registro temporal hacia atrás. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, no sé, con la teoría justamente de donde con el experimento de Michelson Morley, este experimento llevado a cabo a principios del siglo XX y finales Sí, del siglo XX, final del siglo XIX, principios del XX, las varias veces que se han demostrado que la Tierra está quieta. En ese experimento, si vos vas a la ciencia oficial, te dicen que ellos lo que demostraron con el experimento de Michelson Morley es definitivamente que no existe el éter. O sea, que la Tierra sí se mueve, pero que no se mueve a través de ningún éter, sino que se mueve en el espacio vacío. Si vos ponés el link del experimento de Michelson Morley, lo ponés en el Wayback Machine y te vas al año 2014, que todavía no se hablaba de la Tierra plana, en ese mismo artículo te dice que Michelson y Morley podrían haber elegido dos premisas: que la Tierra está quieta, fija y estacionaria, o que el éter no existía. ¿Cuál eligieron? La menos incómoda.
que es que el éter no existe. No vamos a elegir que la Tierra está quieta porque se explota, se pudre todo. Bueno, eso figura en la Wikipedia en el año 2014. Si entras ahora ya no figura más eso. Y Claro. entonces ahí, fíjate cómo te puede empezar a servir como una herramienta de decir, che, acá hay algo que huele mal, porque ¿por qué sacaste eso? ¿Cuál es el problema de dejar la historia como fue? Entonces, los libros, por un lado, tal vez te pueden garantizar de que si la historia está bien escrita, perdure un poco más en el tiempo, porque lo digital es más fácil de manipular, de corregir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay ahí una balanza que lo único que te puede garantizar un éxito es el trabajo arduo y la constancia de investigación y contraste de información.